El tema de hoy, de hecho son dos temas, se refiere a, primero, las medidas que se toman para atenuar los efectos de la ausencia de gravedad o de la microgravedad, como se acostumbra ahora decir, porque cuando se está en órbita terrestre o en trayectoria interplanetaria, en realidad no se pierde totalmente la gravedad, aunque la que se experimenta en esos términos, en esas circunstancias, es mínima, por eso microgravedad. Pues bien, el sistema cardiovascular se adapta perfectamente y en forma más o menos rápida a un ámbito que le es ajeno, que es el ámbito espacial, en el que el factor más importante es justamente la ausencia de la fuerza gravitacional terrestre, la ausencia del efecto de gravitación de la Tierra. Se pierde entonces la presión hidrostática, que ahora se llama más bien presión gravitacional. Pero en la medida en que el sistema cardiovascular se adapta al espacio exterior, a la ausencia de gravedad, en ese mismo grado se desadapta al campo gravitacional terrestre. De suerte que cuando los astronautas regresan de una misión de mediana o larga duración, y aún a veces de corta duración, quiero decir 2 o 3 semanas, el cambio ha sido tal que lo resienten terriblemente cuando regresan a la Tierra. Por eso es que antes de descender, antes de volver a la Tierra, se acostumbra poner en marcha una serie de medidas, son varias. La más importante de todas en realidad es el ejercicio físico. No hace desaparecer los efectos gravísimos que va a tener al regreso, pero de alguna manera ayuda a que sean menos graves, menos importantes. La primera es el ejercitar los miembros superiores y los músculos del tronco, con estas cuerdas elásticas que se pueden manejar en diferentes direcciones para activar, para ejercitar los músculos de las extremidades superiores, los músculos del tórax y en cierta medida los del abdomen. Pero el ejercicio predominantemente es en las extremidades inferiores. Es a donde se procura que el ejercicio se concentre con mayor intensidad y mayor tiempo. Y hay varios dispositivos, uno de ellos es este también, con cuerdas elásticas, y apoyando los pies en este dispositivo que tiene resortes, que tiene resistencias, para movilizar con cierta oposición de fuerza los músculos del abdomen y de las extremidades inferiores. Esta es otra variedad que tiene la ventaja de que se puede estar ejercitando al mismo tiempo el cuello, los brazos, el tórax, el abdomen y sobre todo los miembros pélvicos. Lo clásico, la bicicleta ergométrica, es sin duda uno de los dos procedimientos más usuales. El otro es la banda sin fin. Pero la bicicleta ergométrica tiene la ventaja de que hay apoyo sobre los manubrios, hay la posibilidad de instalar equipo para medir la función respiratoria y cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, en fin, todo esto, el consumo de oxígeno y demás. Entonces es de
repito, uno de los procedimientos más usuales, no solamente dentro de una nave espacial, sino incluso en tierra. Los laboratorios de estudios cardiovasculares y cardiopulmonares se caracterizan casi siempre por tener el dispositivo de la bicicleta ergométrica. Pero este es el más usual, la banda sin fin. Aquí tienen ustedes dos imágenes muy similares en que se está caminando sobre esta banda sin fin que está moviéndose y que pues puede estarse graduando la velocidad de la marcha, que puede llegar hasta ser carrera, y tiene de ventajas sobre la bicicleta ergométrica en ausencia de gravedad, de que se pueden colocar tirantes desde el piso donde se encuentra la caminadora o la banda sin fin hasta los hombros del o de la astronauta. Entonces, esos resortes, esas bandas elásticas, hacen presión de los hombros hacia abajo, y eso reproduce de alguna manera el peso del cuerpo cuando se está en tierra. Entonces, ahí se gradúa qué tanto peso se le quiere dar a esos músculos o a esa columna y a esos huesos de las extremidades inferiores. Pues generalmente no se llega a tener una fuerza que simule o que reproduzca el peso normal que se tiene en tierra, sino generalmente se deja en un 70% más o menos. Al mismo tiempo, como es costumbre, en los laboratorios se puede estar checando desde la temperatura, la frecuencia cardíaca, todos los signos vitales, incluyendo el consumo de oxígeno y pruebas respiratorias. En el espacio exterior, como ya decíamos en los temas anteriores, al faltar la gravedad, los líquidos del cuerpo se reacomodan, se redistribuyen. Ahora no son las extremidades inferiores o la pelvis y el abdomen bajo el que aloja la mayor cantidad de líquido por unidad de tejido, sino que es al revés en el espacio exterior. Los líquidos son proporcionalmente más abundantes en el tórax, en el cuello y en la cabeza y en las extremidades superiores. Pues para que el organismo humano y los sensores de la presión arterial, del flujo sanguíneo, en particular el seno carotidio, tenga un estímulo para ir acondicionándose en forma menos intensa al espacio exterior, se acostumbra a poner esta bolsa, antes era metálica, ahora es de plástico, una bolsa en forma que tiene un diafragma en un espacio, en un extremo, que se ajusta perfectamente al abdomen o a la porción que divide la pelvis del abdomen, y se sella ahí mediante una banda, se hace presión, y luego esa bolsa, que es una bolsa de saco, se llama bolsa de presión negativa en la parte inferior del cuerpo. Entonces se crea presión negativa en esa bolsa que contiene a la pelvis y a los miembros inferiores. ¿Qué pasa en ese momento? Que al crear presión negativa de 10, 20, 30, 40 y hasta 50 milímetros de presión negativa, lo que ocurre ahí es que los líquidos se vuelven a redistribuir como se tiene en tierra. Es decir, en lugar de que esté la mayor parte de la sangre y de líquido
intersticial, más abundantemente en las partes superiores, ahora con esta bolsa de presión negativa se reacomodan en la porción inferior. Esto viene a reproducir lo que le va a ocurrir al astronauta cuando regrese a la Tierra, que por el jalón de la gravedad los líquidos se vuelven a reacomodar en las porciones inferiores del cuerpo. Eso es lo que está haciendo la bolsa en ausencia de gravedad. Y naturalmente que eso estimula a los senos carotídeos, los que nos informan de la presión arterial y del flujo sanguíneo. Y entonces, lo que estamos haciendo con esta prueba en el espacio exterior es recordándole, entre comillas, a los sensores de flujo y de presión arterial que no se olviden de su función, porque si no se hacen estos procedimientos allá, se atrofia de tal manera, se olvida de tal manera la función por los senos carotídeos, que cuando se regresa a la Tierra no son capaces de sostener la presión arterial y el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Entonces, con este dispositivo estamos creando una condición muy similar a la presión gravitacional terrestre y estamos reacondicionando el sistema cardiovascular para descender. Pero en realidad este procedimiento se hace en el transcurso de las semanas o meses que dura la misión. Se hace repetidamente, cada semana, cada 15 días, en fin. Pero se vuelve más frecuente cuando se acerca el término de la misión. Y sobre todo cuando se tienen unas horas antes de descender a la Tierra. Algunas horas antes de bajar, esta bolsa tiene una presión negativa dentro de ella de unos 30 milímetros de mercurio. Con eso lo que se está logrando es una redistribución previa al descenso de los líquidos. Una redistribución que es la que se tiene en tierra. De manera que cuando viene el descenso, ya los líquidos se encuentran distribuidos en forma más o menos proporcional a como están normalmente en tierra. Hay otro dispositivo muy ingenioso, que es este collarín neumático. Cuando se crea presión positiva sobre el cuello en este collarín, los sensores de flujo y de presión interpretan eso como una disminución del flujo sanguíneo y una disminución de la presión arterial, que no es así desde luego, pero ellos no están analizando lo que está ocurriendo. Ellos responden al estímulo para los que están destinados, o sea, disminución de flujo. Y así lo interpretan y entonces se despiertan reflejos que van a ocasionar que se estimule las glándulas correspondientes y entonces hay una gran emisión de catecolaminas, vasoconstricción periférica, taquicardia, aumento de la presión arterial y de alguna manera aumento de flujo, que es lo mismo que se experimenta cuando se regresa a tierra. Ahora bien, si este collarín automático se le crea dentro algo de presión negativa y se dilata, entonces los receptores, los varoreceptores, interpretan eso como un aumento de flujo y un aumento de presión arterial. El resultado es que la frecuencia cardíaca se enlentece y hay vasodilatación periférica. Bradicardia, vasodilatación periférica, disminución del gasto cardíaco. Esas son entonces las pruebas más importantes para ejercitar al sistema cardiovascular en el espacio exterior y no se acostumbre demasiado, no se adapte demasiado
a la ausencia de gravedad. Ahora bien, este traje que se llama traje pingüino, que lo usan básicamente los cosmonautas rusos y los que vuelan de otros países en esas naves. Se ha acostumbrado por ellos durante muchos años el uso de esta especie de overol de trabajo, en el cual se está creando mediante bandas elásticas presión hacia abajo de los hombros y presión hacia arriba de los talones o de la planta del pie, sobre un cinturón que se tiene y que hace presión de los pies hacia arriba y de los hombros hacia abajo. Eso tiene como función el estimular los músculos antigravitacionales, o sea, los músculos paravertebrales, los músculos del dorso del abdomen y sobre todo los músculos de la pelvis, los glúteos y los músculos de los miembros inferiores. Y es una especie de tensión constante a la que están sometidos durante 8 horas de actividad dentro de las naves. Esa presión constante sobre los hombros y sobre la planta de los pies. Y de alguna manera los músculos esqueléticos están recibiendo un estímulo que es similar al que se tiene en tierra. Se llama traje pingüino y solo lo usan los cosmonautas rusos. Pero hay algo más. 1 o 2 horas antes del descenso, los astronautas acostumbran ingerir 1 litro o litro y medio de líquido con 8 pastillas de sal de 1 gramo cada una. 8 pastillas de sal. ¿Para qué es eso? Bueno, pues para tener más agua en el cuerpo y la sal para retener esa agua. ¿Por qué se hace eso? Bueno, ya decíamos en las exposiciones anteriores que la sangre total del cuerpo disminuye hasta en un 15 o en un 20%, de un 10 a un 20%. Y el agua total del cuerpo disminuye en un 2, 3% o algo más. Entonces, en el espacio exterior existe una especie de hemoconcentración. Pero no es exactamente la hemoconcentración, es una disminución del volumen total de sangre. Porque eso es lo necesario, eso es lo propio en ausencia de gravedad. Entonces, en lugar de tener 5 litros de sangre en el cuerpo, se tienen allá solamente 4. Y con esos 4 litros de sangre regresan a la Tierra. Quiere esto decir que regresan anemiados, y así se llama anemia espacial, entre un 15 y un 20%. Estos astronautas lo que están haciendo es metiendo líquido al cuerpo y ingiriendo sal para que se retenga lo más posible en el cuerpo. Entonces, el ejercicio físico en cuerdas elásticas, en bicicleta, en banda sin fin y también la tensión muscular constante durante 8 horas del traje pingüino y esta medida, y la creación de la presión negativa en la parte inferior del cuerpo para hacer de nuevo una redistribución de líquidos dentro de la cabina espacial y la ingestión abundante de líquidos antes, 1 o 2 horas antes de descender, abate notablemente los efectos de lo que se llama el síndrome de intolerancia ortostática con el que regresan los astronautas. Bueno, el segundo subtema es el sistema cardiovascular, cómo se comporta después de los vuelos espaciales. Es muy distinto
la condición con la que regresan los astronautas cuando permanecen en el espacio exterior unos días, a cuando se permanece durante varios meses e incluso más de un año, como lo han logrado 3 cosmonautas rusos, más de un año. Porque estos astronautas de la NASA regresan después de 2 semanas. En este momento están en graves apuros. Se ven sonrientes, pero en realidad están sintiendo que su cuerpo pesa como si estuviera hecho de plomo. Un peso enorme es la sensación del síndrome de intolerancia ortostática. Como síntoma es el peso excesivo que se resiente del cuerpo cuando se vuelve a tocar la superficie terrestre o cuando se vuelve a sentir de nuevo la fuerza gravitacional de la Tierra. Segundo, están sintiendo en este momento una gran debilidad física. Tercero, están experimentando sensación de lipotimia, de desvanecimiento. Algunos, de plano, se caen, pierden el conocimiento, tienen síncope, porque, bueno, en este momento vamos a decir por qué. Pero estamos diciendo los síntomas, y algunos de ellos sienten tal debilidad que piden de inmediato que se les coloque en una silla o en un reposé o en un apoyo de ese tipo. Hay quienes quieren realmente llegar a experimentar el máximo de su capacidad para poder caminar. Primero mantenerse de pie, cosa que es muy difícil, sobre todo si la función, os digo, la misión ha sido de varios meses. Y entonces prefieren que se les proteja de esta manera para que haya tiempo de checar su presión arterial, su frecuencia cardíaca y respiratoria y pues su capacidad de ejercicio. Y entonces esta es la imagen de un astronauta que acaba de regresar del espacio exterior. ¿Qué les recuerda? Pues nos recuerda a los médicos y en particular a los cardiólogos que es el mismo síndrome de intolerancia ortostática que se resiente cuando un paciente ha permanecido hospitalizado en cama durante varios días, semanas o incluso meses. Y para todos nosotros es muy conocido el hecho de que cuando le pedimos a un paciente que ha sido operado o que ha permanecido inmóvil por alguna otra circunstancia, se le pide que se incorpore, que se siente sobre el borde de la cama, o bien le pedimos de inmediato que se ponga de pie y camine. Pues ya hemos visto, lo hemos visto muchas veces, que nuestros enfermitos simplemente no pueden tolerar ese síndrome que se llama así, de intolerancia ortostática. O sea, que los astronautas regresan debilitados, regresan sanos, pero debilitados desde el punto de vista muscular y sobre todo desde el punto de vista de los reflejos cardiovasculares que mantienen el flujo y la presión arterial en todos los tejidos del cuerpo. Es como un convaleciente de una larga enfermedad, un astronauta recién llegado. Ahora bien, es un poco distinto, es un tanto distinta la experiencia que se tiene en Rusia que la que se tiene en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una riqueza enorme de experiencia de medicina espacial, pero de misiones de corta duración. En cambio, los rusos tienen una vastísima experiencia porque han tenido naves como la estación espacial Mir,
que permaneció en uso durante 15 años o algo así, y que también alojó astronautas norteamericanos, y allí fueron los americanos y los astronautas de otros países, incluyendo gente de Europa y de otros países, fueron a experimentar los efectos de la permanencia en el espacio durante varios meses, pero en la Estación Espacial Mir. Abajo de esa estación ven ustedes una nave. Esa nave se llama Soyuz. Se usa desde hace muchos años, casi desde el principio del programa de investigación espacial soviético. Y sigue vigente. Y va a seguir vigente todavía por un tiempo más, la Soyuz. Porque es, después del transbordador espacial, que ya va a ser retirado en 1 o 2 años más, va a ser el único vehículo capaz de llevar y traer astronautas a la órbita terrestre. En este momento no sabemos todavía. Estamos hablando en el último tercio del año 2009. En este momento no sabemos cómo van a ser exactamente los vehículos, los transbordadores del futuro de la NASA o de algunos otros países, de China quizás, o la India. Pero por lo pronto los Soyuz rusos van a seguir siendo los únicos medios de transbordador, de llevar y traer gente de tierra a la Estación Espacial Internacional y de regreso. Vean ustedes, los rusos generalmente no se dan el lujo de poder permanecer parados ni un momento, porque la mayor parte de ellos tienen misiones muy prolongadas. Entonces a ellos inmediatamente se les tiene que poner en una especie de reposé. Y ahí ven ustedes el aspecto de fatiga, de esfuerzo que están realizando para poderse mantener sentados, ya no digo parados o caminar. Cuando ya se recuperan un poquito más, pues ya les cambia un poco el rostro, aunque siguen todavía un poquito congestionados de su cara, pero a medida que transcurren los días, el sistema cardiovascular va poniendo en juego todas sus capacidades hormonales y de todo tipo para allegarse a una mayor cantidad de líquido, estimular mejor los vasopresores y en fin, recuperar el volumen sanguíneo y todo esto. Y entonces poco a poco el sistema cardiovascular va readaptándose al campo gravitacional terrestre. Ahora bien, ya no existe la Estación Espacial Mir. Ya terminó su función desde el año 2000. Ahora la única que existe es la Estación Espacial Internacional. Y por mucho tiempo, quizás por un siglo más, va a ser una plataforma importantísima de investigación y desarrollo espacial. Y aquí sí, ya las misiones son muy similares en duración a las que fueron las misiones soviéticas o rusas. Entonces, la Estación Espacial Internacional es el complejo en el que participan varias naciones del mundo. La Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Rusa, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Japonesa y fundamentalmente la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA. Aquí quiero mencionar de nuevo que solo un país latino, Brasil, es el que participa directamente en la investigación espacial y en particular con un pequeño módulo aquí en la Estación Espacial Internacional. Y aquí tienen ustedes la famosa Soyuz, que es el único medio de transporte que nos va a quedar por algún tiempo y que pues va a ser sustituido seguramente
por algo mucho más moderno, más práctico y tal vez más seguro. Bien, este es el descenso de cosmonautas rusos cuyas misiones han sido relativamente cortas, porque generalmente no tienen la capacidad de bajar una escalera como esta. Y aquí quiero mencionar a ustedes que una de las formas también de proteger al sistema cardiovascular del síndrome de intolerancia ortostática es lo que se llama el traje anti-G. El traje anti-G no es otra cosa que un pantalón neumático que se aprieta o se acomoda por encima de la cintura y se crea al revés, ahora se crea presión positiva alrededor de los miembros inferiores, presión positiva de 25, 30, 35, 40 milímetros de mercurio. Eso es suficiente para que cuando se regresa a tierra, la sangre no se acumule rápidamente en las partes inferiores del cuerpo y se pueda sostener el gasto cardíaco y la presión arterial. Aquí tienen ustedes a esta damita, una empresaria norteamericana de origen iraní, cuyo nombre no lo recuerdo en este instante, pero es la única mujer turista hasta ahora. El costo de su boleto por ahora fue solamente de 30 millones de dólares. Pero bueno, no crean ustedes que esto va a durar mucho tiempo y que solamente los millonarios o archimillonarios podrán viajar al espacio. En muy poco tiempo vendrán las naves específicamente diseñadas y ya se están construyendo para el turismo espacial, que va a ser muy nutrido, que va a ser muy numeroso y en los que los médicos tenemos algo que hacer o mucho que hacer. ¿Por qué? Porque aun cuando el turismo espacial será mucho más económico que lo que es ahora, será también de una demanda muy grande, muy alta, para ir no solamente a la órbita terrestre, que así se va a iniciar por algún tiempo, solamente vuelos, digamos, de tipo parabólico, un vuelo de aquí al otro lado del mundo, y en el que la ausencia de gravedad se va a sentir solo unos minutos. No, van a ser también para estaciones que ya están proyectadas, será a la Luna y en una de esas también al planeta Marte. Pues bien, aquí tienen ustedes esta imagen bellísima del Centro Espacial de Houston, Texas. Este es el centro de la NASA donde se controla la salud, se vigila la salud y se otorgan los servicios adecuados para las tripulaciones espaciales. Pero no solamente eso. Aquí se seleccionan los astronautas. Aquí se califican desde el punto de vista médico y técnico, aunque no del todo técnico, pero sí fundamentalmente médico. Aquí se hacen las investigaciones también después de los vuelos espaciales. Y quiero recordar a ustedes que el sistema cardiovascular es como el eje de todos los demás, porque es el que más se afecta, es el que más cambia. Es también el que más utilidad da porque, y el que más ha aportado a la medicina, porque es más fácil de monitorear y porque da mucha información. Entonces el sistema del equilibrio, el sistema musculoesquelético, el sistema endocrino, muscular y demás, pues sí son muy importantes. Pero el sistema cardiovascular es un poco el rector de todo esto, porque de él depende la salud fundamentalmente de los viajeros del espacio. ¿Qué pruebas son las que se realizan en tierra una vez regresando? Todas las que puedan ustedes imaginar de análisis clínicos, de análisis de laboratorio. Pero desde luego predomina con mucho la toma del electrocardiograma en diferentes condiciones: en reposo, sentado, de pie, caminando, haciendo ejercicio,
en la centrífuga humana, en cambios de temperatura, etc. Entonces, el sistema cardiovascular es exhaustivamente analizado, tanto in situ como a distancia. Este es el mecanismo, estas son el equipo que se utiliza no solo para recoger este tipo de funciones que se anotan aquí, sino que incluso se pueden enviar a distancia. ¿Cuál es el otro estudio que es todavía más numeroso y hasta diría yo pues más confiable y el que aporta más información? Pues la ecocardiografía, así como en la clínica diaria, en nuestras instituciones médicas y en particular los servicios de cardiología, es la ecocardiografía la que usamos casi para todo. Antes de pedir un estudio ya estamos pensando en mandar pedir un eco. Quizás en eso abusamos un tanto de la bondad de este método, porque la clínica la estamos dejando un poquito de lado y en algunas instituciones por lo menos se abusa de la bondad de este procedimiento. Pero en la medicina espacial o en la cardiología espacial es también el procedimiento más usual. Y aquí quiero mencionar que es donde se han encontrado las diferencias de volumen o de tamaño del corazón. Al principio del vuelo, como decía en otra ocasión, las cavidades cardíacas aumentan, no sé, un 15% o más. ¿Por qué? Pues porque el retorno venoso es muy abundante. Los líquidos que se están moviendo hacia la parte superior pues pasan por el corazón derecho, hacia el pulmón, y luego vuelven a pasar al izquierdo y a la circulación periférica. Pero el corazón es grande, es un poco más de mayor tamaño la primera semana del vuelo. Pero cuando regresan, ya en este momento que están en tierra, el corazón es más chiquito, se vuelve más pequeño. No hay atrofia muscular. Lo que hay es una reducción del tamaño de las cavidades debido a que está manejando un volumen menor de sangre. A eso se ha atribuido. Hay algunos investigadores en la cardiología pues que con mucha intención quieren encontrar atrofia muscular y nos dan una serie de razonamientos que a mí en lo personal ni a muchos colegas nos convence de que hay atrofia muscular. No está probado que haya atrofia muscular. Hay reducción del volumen nada más, pero ni siquiera hay reducción del volumen o de las fibras miocárdicas. El grosor de la pared cardíaca es exactamente lo mismo, el mismo antes que después del vuelo. Las imágenes de otro tipo, desde rayos X hasta otra imagenología más elaborada, también se usan después de las misiones espaciales. Y repito, solamente se ha encontrado una disminución del volumen de la sangre, una disminución del gasto, del latido por minuto, del gasto cardíaco, de la presión arterial, etc. Y también se prueba después de la misión espacial la capacidad de ejercicio y la capacidad de fijar oxígeno. Entonces el consumo de oxígeno y la capacidad de ejercicio en general está importantemente disminuido después del viaje espacial. Es el sistema músculo-esquelético y el sistema cardiovascular y también el sistema del equilibrio en parte los más afectados. Pero a medida que pasa el tiempo y después de otras pruebas como esta, presión negativa en la parte inferior del cuerpo. Vean ustedes que este astronauta está en tierra, está acostado y la mitad del cuerpo lo tiene metido en esa bolsa
que aquí no es de plástico, sino es metálica. Ese ya es en el Centro Espacial de Houston. Se ve que poco a poco el sistema cardiovascular se va recuperando. Si ha permanecido un par de semanas, 3 semanas, más o menos una semana o 2 semanas después del regreso, el sistema cardiovascular está como antes. Pero si la duración ha sido de meses, entonces hay que esperar mínimo 3 semanas o más para que el sistema cardiovascular se readapte al campo gravitacional terrestre. En cambio, los huesos no. Los huesos tardan muchísimo más en volver a recalcificarse. La desmineralización de los huesos es muy importante y no se detiene en el espacio exterior. Se me pasó decir a ustedes, quizás en la clase anterior lo dije, de que el sistema cardiovascular en la primera semana tiene muchísimos cambios, pero poco a poco va tomando su nivel, y en la 6ª semana más o menos, un poquito más, un poquito menos, ya queda nivelado y no vuelve a cambiar aunque pase meses o un año en el espacio exterior. Pero al regreso sí es mucho más rápido el reacondicionamiento cardiovascular. Como decía, la presión negativa en la parte inferior del cuerpo, en lugar de tener a este astronauta de pie, se le pone mejor en estas condiciones, y ahí se está viendo cómo es la reacción del cuerpo humano o del sistema cardiovascular. Graduando la presión negativa en esa bolsa, se puede ir viendo cómo reacciona el sistema cardiovascular. Y podré decir a ustedes que los diferentes sistemas del organismo humano tienen tiempos diferentes para readaptarse a la gravitación terrestre. El sistema cardiovascular no va más allá de 3 a 4 semanas en general. Los músculos llevan también un poco más que el sistema cardiovascular, los músculos esqueléticos. Y el que más tarda en adaptarse es, como decía, el sistema óseo. Tarda tanto tiempo como el que duró en el espacio exterior. Ahora, daños permanentes que hayan quedado en forma permanente adquiridos en el espacio no se han relatado hasta ahora. La recuperación ha sido total. En tiempos distintos, a veces en forma muy penosa y difícil, sobre todo en el sistema óseo, pero todos se han recuperado ad íntegro. Pues, ¿de qué depende, por último? ¿De qué depende la prontitud en la rehabilitación o el tiempo que el sistema cardiovascular emplea para rehabilitarse? Depende del ejercicio que se hizo en el espacio exterior, que generalmente son 2 horas o 4 horas diarias de ejercicio. 4 horas diarias han hecho los cosmonautas rusos durante meses enteros. También depende de una susceptibilidad personal. Depende también de si han hecho el ejercicio de la bolsa de presión negativa en la parte inferior del cuerpo. Y depende fundamentalmente de que se hayan seguido con minuciosidad todas las medidas profilácticas indicadas para estos casos. Finalmente quiero presentarles aquí una fotografía de un servidor después de 40 años de haber tenido la oportunidad de monitorear con electrocardiograma a esta tripulación de Apolo 8 en diciembre de 1968. Tenía yo como pues unos 40 años menos. De manera que ahí está Borman, Lovell y Anders. El de la derecha es Anders, el más joven,
y fue de quien obtuve el primer electrocardiograma enviado desde órbita lunar en diciembre de 1968. Recientemente visité una parte de los laboratorios de la NASA y me encontré con esta fotografía y no quise perder la oportunidad pues de compararla. No tengo la de hace 40 años, pero seguramente la voy a encontrar por ahí y pues el tiempo hace sus efectos, y aquí tienen ustedes a un servidor pues ya entradito en años. Gracias por su atención.